la cápsula de hoy vamos a hablar sobre algunas recomendaciones sobre el paciente traumatizado. El trauma es una entidad clínica, dinámica y compleja que requiere de un abordaje precoz y global. Parece una frase que se dice y punto, pero es muy importante esta frase porque cuando yo hablo de entidad clínica, hablo de que el trauma es una enfermedad. Por lo tanto, se puede prevenir, tiene agentes etiológicos, etcétera, etcétera. La enfermedad traumática grave, valorada por el score de injuria severa, mayor de 15, o paciente con TEC, con una escala de Glasgow menor a 8, deben ser atendidos por un equipo especializado. Es decir, equipo que esté apasionado por el paciente traumatizado y que se entrene para su atención. Mejoran los resultados. Obviamente que, ¿en qué? Porque se reducen los tiempos de diagnóstico, de estabilización y rápido tratamiento, y fundamentalmente, como es una enfermedad quirúrgica, se establece muy claramente cuáles son las pautas de la cirugía de control de daños. Lamentablemente en nuestro país, poder considerar la derivación a un centro de trauma, no existen en nuestro país centros de trauma especializados. Hace años y años que se levantan voces para hacerlo, pero en la salud pública ni en la privada se ha llevado a cabo. Alguna recomendación muy interesante sobre el ácido tranexámico. Es un agente antifibrinolítico, como ustedes saben, que actúa inhibiendo el paso del plasminógeno a plasmina, evitando así la disolución de los coágulos de fibrina, cosa que sucede muy común en los pacientes traumatizados cuando los inundamos de fisiológico, que se lisan los coágulos, por ejemplo, que se diluyen los factores de coagulación, por un mal manejo nuestro. Este agente antifibrinolítico fue evaluado en un estudio internacional multicéntrico, el famoso CRASH-2, que evidenció una mejor supervivencia, es decir, se reduce la mortalidad en el grupo de pacientes tratados con ácido tranexámico en las primeras 3 horas del trauma, con una reducción de la mortalidad del 15% debido a hemorragia y del 15% debido a otras causas. Es baratísimo, muy barato, y se asocia a escasos efectos adversos. ¿Cómo se administra? Cuanto más precoz se administra, mejor. Es decir, tal es así que hay gente que dice, bueno, hay que llevarlo en la ambulancia, obviamente, no cabe duda. Es decir, un gramo endovenoso, el primer gramo endovenoso en 10 minutos, y luego doy 1 gramo en 8 horas. Esto forma parte, la utilización del ácido tranexámico, con lo que se llama el control de daño clínico o médico, para de alguna manera asimilarnos o emparejarnos a lo que se llama el control de daño quirúrgico. Se está contemplando claramente en algunos países la administración del ácido tranexámico en la etapa prehospitalaria. ¿De dónde viene control de daños? Bueno, eso es un término de la Marina norteamericana. Ahí hay un buque que fue, digamos, sacudido por bombas, torpedos, un buque americano. ¿Y cuál era la idea? De tratar de hacer las cosas en ese buque, la menor cantidad de cosas como para mantenerlo a flote, poderlo llevar a puerto. Y ahí realizar, digamos, el tratamiento definitivo de ese buque. Si uno se ponía a hacer muchas cosas en ese momento en que había sido dañado el buque iba a pique. Entonces de ahí surge el control de daño quirúrgico, que en cirugía control de daños consiste en realizar un procedimiento quirúrgico abreviado, destinado al control de la hemorragia, que prioriza, ¿qué cosa? La recuperación fisiológica de ese paciente sobre la reparación quirúrgica definitiva. Bueno, le hacemos decir, hay caca en el medio, bueno, sacá los cabos del intestino para que no siga tirando caca a la cavidad abdominal, hay un chicote que está dando, pum, ligamos y a terapia. Rápidamente, no perder tiempo. ¿Por qué motivo? Porque de esa manera yo voy a intentar, el que crítico, recalentar al paciente,
tratar de que mejore la temperatura no es fácil, estabilizarlo hemodinámicamente, la parte respiratoria, corregir un poco la acidemia, no llevarla a lo normal, pero tratar de irla corrigiendo, y la coagulopatía. Tremendo. Ustedes recuerden el famoso triángulo de la muerte del traumatizado: hipotermia, coagulopatía y acidemia. La resucitación con control de daños, ¿en qué se centra? En la hipotensión permisiva. Es decir, no significa hipotensión arterial mala perfusión periférica. No. No significa tampoco que yo tenga una buena presión arterial, no significa que no tenga isquemia tisular. Es decir, que lo que se pretende es tener una presión arterial adecuada. Por eso se habla de hipotensión permisiva, que el paciente no tenga livideces, que tenga un buen rellenito capilar, que tal vez no alcance a orinar 0,5 mililitros kilo hora, pero que orine un poquito, pero de esa manera lo voy calentando, no lo voy sobrehidratando. De esa forma se trata el control de daños médico, después del control de daño quirúrgico. Esta resucitación con control de daños, obviamente con la cirugía de control de daños, se asocia a una mejor supervivencia de los pacientes y reducción de las complicaciones. Estas son las lecturas recomendadas y espero haber sido claro, y vuelvo a aclararlo. No definamos al shock solamente por la presión arterial. Hay pacientes jóvenes que frente a la pérdida hemorrágica, la presión arterial está normal e incluso aumentada por liberación de catecolaminas endógenas, y queremos que entonces el paciente no está en shock. Recuerden, el relleno capilar, score de livideces en las piernitas, son marcadores de perfusión tisular fundamentales. Hasta la próxima. Un abrazo.